Señor Jesús, en esta hora, Padre, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y que el poder de Dios se derrame y pueda tener efecto en el corazón de cada hijo de Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos este servicio porque eres tú el invitado. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos un tema muy hermoso, las cosas que pertenecen a la vida. Amén. Texto bíblico, segunda de Pedro 1:3 al 8. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:3, capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3 al 8. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén, amén. El mensaje es muy hermoso, en donde hay una formación para poder obedecer el camino a nuestra salvación. Amén. El propósito de las Sagradas Escrituras es guiarlos a la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. El camino de todo hijo de Dios es Cristo, porque así lo afirma en su palabra. En el libro de Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora usted entiende que el camino de todo cristiano se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y si Jesús de Nazareno es el que lo guía, ese es el camino correcto, tenemos las Sagradas Escrituras que nos guían cómo vivir en esta vida como hijos de Dios. Aleluya. Estas afirmaciones son importantes tanto para el cristiano a nivel individual como para los pastores y líderes de las iglesias y congregaciones en general, para que puedan capacitar al cuerpo de Cristo con diligencia. Porque el cuerpo de Cristo necesita la edificación por medio de la palabra de Dios. Amén. No dejen de buscar el camino correcto para que podamos añadir a nuestra vida virtud, para que no nos desviemos de su camino. Gloria a Dios. Amén. Si en nuestra vida no le añadimos esa virtud, no vamos a poder llegar a ningún lado que agrade a Dios. Si aplicamos paso a paso estas 7 promesas para nuestra edificación espiritual, conseguiremos el objetivo. El primero es nuestra relación permanente con el Señor. Amén. Ese es el objetivo nuestro, vivir en una relación con Dios. Amén. Tener el conocimiento para poder obedecerlo y también para poder dar a conocer el amor de Dios. Amén. Amén. Además veremos
al fin un cuadro en el que se aplica cada una de estas bondades y virtudes que hay para cada hijo de Dios. La clave del siguiente texto hará que en el creyente pueda el Señor edificar su templo del alma, acorde con el diseño y la arquitectura espiritual de Dios. Amén. Quiero que esto sea algo hermoso para nosotros, porque ahora está entendiendo usted que Dios está edificando un templo del alma del hombre, Amén. de acorde al diseño de la arquitectura espiritual de Dios. Él es el arquitecto que va formando una vida espiritual en el hombre como en la mujer, en todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. Él está formando algo hermoso en la vida de cada cristiano. Amén. Es por eso que el cristiano que aceptó a Cristo ya no es el mismo, sino que tiene un poder sobrenatural que se manifestará en su vida. Pedro en el versículo 4 nos dice algo hermoso, que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando el hombre llega a ser participante de una naturaleza divina, no llega a participar de la naturaleza divina solo porque fue a una iglesia, sino que es participante de la naturaleza divina cuando acepta a Cristo como su Salvador. Y en ese sentir, en esa naturaleza, busca de Dios todos los días de su vida, para que Dios habite en nosotros por su Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que le está dando una naturaleza muy diferente a la naturaleza carnal. Una naturaleza divina, así como Dios nos pide que nos santifiquemos por medio del Espíritu Santo, también dice que tengamos la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo puede llegar el hombre a tener la mente de Cristo si no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón? No puede el hombre cambiar si no hay poder sobrenatural que pueda cambiar esa vida. Amén. Debe de haber una transformación, una regeneración en el ser humano para poder llegar a tener una mente diferente y poder llegar a conocer el propósito de Dios que trajo al mundo para cada uno de nosotros. Amén. al Señor. En el libro de Corintios 2:16, primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es por lo tanto necesario que nos esforcemos en la santidad para permanecer en la salvación y poder entrar a las bodas del Cordero. Amén. Solo cuando nuestra mente empieza a tener una transformación, Amén. cuando da un giro su vida de lo carnal a lo espiritual, entonces el hombre comienza a dar pasos santos. Amén. La clave está en el siguiente, en el significado de la palabra, virtud. Dios hizo seres virtuosos, Amén. como hizo a la mujer virtuosa. Pero cada ser humano tiene una virtud que al entender su amplio sentido podemos comprender el orden de edificación Aleluya. en 7 pasos o promesas que nos muestra Dios en las Sagradas Escrituras.
Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, la leemos y no sentimos que hay algo que está cambiando en nosotros. Porque si nosotros pudiéramos sentir el cambio o verlo, fuéramos diferentes. Gloria a Dios. Pero siempre hay algo que Dios hace en nosotros. Amén. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Amén. Pero ahora vamos a ver todo lo que hemos leído. Por medio de ellas, nosotros podemos ser participantes de una naturaleza divina. Amén. La naturaleza divina es aquella que no conoce ya pecado, que no vive buscando hacer el mal, Amén. sino que huye del pecado, aborrece el pecado, Amén. aborrece la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Ese es el camino del cristiano. Amén. Ser diligentes como hijos de Dios. Amén. No vivir esperando que el Señor o el pastor los tome de la mano o les diga eso, no lo hagan. Han madurado bastante en el conocimiento de Dios como para que ustedes mismos puedan ser diligentes y poder buscar su salvación. Amén. Les digo esto porque el ser humano muchas veces, al no ser diligente, ni siquiera lee la Biblia. Llega otro que es muy hábil para hablar, muy elocuente, y lo engaña y se lo lleva a la perdición. Amén. Como los que viven también viendo videos y ven tanta cosa ahora en YouTube y las redes sociales y les creen. No crean todo lo que allí ven, porque no todo lo que ven agrada a Dios. Amén. Deben de orarle al Señor, y si ven que lo que están viendo el mundo les está mostrando, no lo hagan. Lean las Escrituras y recibirán conocimiento para poder tener o ser diligentes en el camino que hemos tomado como hijos de Dios. Gloria a Dios. Diligente es aquel que tiene la capacidad de buscar de Dios, que tiene un tiempo para Dios. Amén. El cuerpo de Cristo, en el conocimiento que está recibiendo día con día, puede ir dejando los malos hábitos, como los que pasan horas en el Facebook chateando con sus amigos o leyendo cosas que no deben leer. ¿Por qué no leen las Sagradas Escrituras que van a ser edificantes para su vida? Van a dar pasos grandes como hijo de Dios. Hay cosas hermosas. La tecnología es hermosa, pero no es para perder el tiempo en ella, sino para que lo sirva y poder seguir adelante. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos de tener diligencia. Y es donde dice: por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Amén. Virtud, la cual los seres humanos poseemos por la gracia de Dios. Sí, amén. A la virtud, conocimiento, dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora viene lo más hermoso, en lo cual les acabo de estar diciendo que el tiempo que pierden viendo cosas que no agradan a Dios, aquí se lo dice la palabra de Dios.
Gloria. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino Gloria al Señor. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este conocimiento, el ser humano debe de ser hábil en todo aspecto. Les he dicho, el cristiano se le tiene que quitar los malos hábitos de decir, es que soy torpe o yo no entiendo. Diga, yo soy inteligente, yo tengo a Dios en mi corazón. Y entonces podrá entender que hay un Dios que está transformando su vida. Sí, amén. Porque de esta manera nosotros recibiremos, dice, será otorgado. Recibiremos todas esas cosas hermosas hasta llegar a entender el amor de Dios. Porque muchos hablamos del amor de Dios, pero no lo comprendemos. Porque si amáramos a Dios, obedeciéramos. Sí, amén. Él fuera primero en nuestra vida. Amén. Amén. En ningún momento nosotros diéramos paso alguno sin Cristo por delante. Pero no es así, porque no le conocemos ni le amamos como le deberíamos de amar. El amor a Dios debe de ser algo que influencia todo su ser, Amén. cuerpo, alma y espíritu, Amén. en el cual usted pueda alabar y bendecir al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén, Señor. No de los labios para afuera. Dijo el profeta, de labios muchos me honran, pero con el corazón muy pocos. Sí, amén. Si un pueblo amara a Dios, rebosaran las iglesias todos los días de servicio. Gloria. Amén. Porque hay amor a Dios, hay entrega, hay conocimiento que Dios es primero. Sí, amén. Pero nos está haciendo falta añadir estos dones preciosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y es donde todos estamos en una lucha. Luchas por no conocer a Dios. Amén. Así es. Ahora veremos desglosadas cada uno de los 7 dones o virtudes que Dios nos ha dado. Fe. La fe es el don de Dios que nos sirve de base para poder ir añadiendo cada una de estas 7 cualidades que se convierten en dones de Dios, Aleluya. que tenemos que buscar para la edificación de nuestras vidas. Amén. El hombre tiene la capacidad de cambiar su persona, añadiendo o edificándose en esas virtudes que veremos a continuación. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos cualidades o dones, tenemos que buscar de qué manera Dios nos habla, Dios nos guía, de qué manera Dios nos está bendiciendo. Gloria al Señor. La mayoría de gente dice es que a mí no me ha podido usar Dios. ¿Por qué cree que viven en eso, que Dios no les ha podido usar en algo? Porque no han sido virtuosos en añadir los dones de Dios o en buscarlos por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Aleluya. No los va a encontrar en un pasatiempo, los va a encontrar en una dedicación hablando con Dios. Sí, amén. Amén.
Y la primera es virtud. Muchas personas no tienen el conocimiento de desarrollar las virtudes que Dios les ha dado, solo entienden que es un don que Dios nos ha dado, y otros que es una cualidad que algunos tienen para ciertas cosas. Precisamente, el desconocimiento del lenguaje espiritual nos impide comprender las cosas de Dios. Pero le debemos dar gracias al Señor que nos abre el entendimiento por medio de sus sagradas escrituras para nuestro crecimiento espiritual. Amén. O sea, solo en las escrituras crecerá espiritualmente el Hijo de Dios. Amén. No puede crecer de otra manera. No puede crecer porque alguien le diga, tú tienes un don, o porque alguien le diga, tú eres el encargado de esto y de lo otro. Amén. Eso no le llevará a ningún crecimiento. Gloria al Señor. El crecimiento del Hijo de Dios se obtiene cuando tenemos tiempo para formarlos bíblicamente. Amén. Cuando tenemos tiempo para Dios, cuando tenemos el tiempo de orar, de clamar a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Por lo tanto, todos debemos de buscar la oración. Amén. Tienen un texto bíblico muy hermoso que leyeron en la apertura. Hace mucho tiempo yo les di ese texto bíblico y les dije que era muy hermoso para la edificación que lo leyeran. Lo leyeron como un mes y nadie lo ha vuelto a leer. Y eso es el problema en el cual el cristiano vive, alejado del conocimiento de Dios. Sí, amén. El creyente ha recibido la fe. Nos dice Pedro que a esa fe añadamos virtud, en el significado de actuar espiritualmente para comenzar a caminar en el camino de Cristo. Esforzarse en la construcción del templo de Dios, a la edificación. Bendito Dios. Amén. Eso es lo que está haciendo cuando ora y lee, formando el templo del Señor. Porque ese cuerpo que tiene carnal, como lo ve, como lo siente, Dios lo usa para templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuántos sienten que son templo y morada del Espíritu Santo? Amén, amén, Gloria a amén. Dios. Aleluya. El conocimiento que están obteniendo puede manifestarle en que ustedes sienten que son templo. Amén. Pero habemos muchos que sí estamos sintiendo que nos hace falta para llegar a ser templo. Y esa es la lucha de día con día. Amén. Las cosas que nosotros vemos, oímos, hablamos, deben de tener un origen. Y ya no es un origen solamente humano, sino un origen divino, porque usted se está formando. ¿Se han fijado que mucho cristiano todavía no puede cambiar sus malos hábitos de malas palabras o dichos o cualquier cosa que no agrada a Dios? Amén. Porque no tienen un origen divino. Todavía tiene más fuerza la carne que el espíritu. Amén. Amén. Ven algo que les agrada y les brillan los ojos. Ojos de pecado, ojos carnales. Amén. Cuando esos ojos tienen que estar iluminados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Conocimiento. El conocimiento es la lectura de la palabra de Dios para alcanzar conocimiento de Él. Si no comemos la palabra, no creceremos, moriremos de hambre espiritual, porque no nos estamos alimentando con el conocimiento de Sí, Dios. amén. Gloria a Dios. Depende de qué leamos
o de cómo leamos la palabra de Dios y oremos cada día, así será el conocimiento. Gloria. Vivirá un cristiano bien alimentado en las cosas de Dios. Dominio propio, oración y lucha contra las cosas de la carne. Amén. Cuando usted tiene esas luchas y las logra vencer, puede decir tengo dominio propio, porque Cristo ha dominado en su corazón, Amén. ha dominado esas tentaciones. La tentación más grande en la raza humana es los deseos de la carne, Amén. como si es mujer el deseo por un hombre o un hombre por una mujer. Amén. Acaban de salir de la iglesia y se vieron una muchacha bonita o un muchacho, les brillan los ojos, porque volvió el cuerpo a su estado carnal. Amén. En la iglesia debemos de ser santos como también hay en la calle. Amén. Si no tenemos dominio propio, no somos dueños de nosotros mismos y solo es posible con la fuerza para vivir que nos da el Espíritu Santo de Dios. Gloria. Gloria a Dios. Virtud para el dominio propio. Amén, amén. Es ahí donde el Hijo de Dios tiene que formarse. Por eso dice la palabra de Dios que si no comemos la palabra de Dios, nosotros no podemos vivir sustentos o llenos del poder de Dios. Paciencia. La carencia que todos tenemos de la paciencia. Casi nadie es paciente. La mayoría de seres humanos somos impacientes. Si no, pregunten los que andan en el tráfico, en la hora tráfico. Todos quisieran sacar a medio mundo de la carretera, porque no hay paciencia. Amén. Para esto también hace falta ponerse manos a la obra a través de la oración Sí, amén. y de mirarnos o de mirar más por los demás, porque no sabe el daño que puede hacerle a alguien por no tener paciencia. Sí, amén. Pero sobre todo en la confianza de Dios, porque Él dará las cosas a su debido tiempo. Amén. Virtud para la paciencia. Gloria al Señor. Tiene que ser un hijo de Dios virtuoso. Amén. Piedad. La piedad es dedicarse a hacer el bien a los que sufren, a los necesitados, tanto físicos como espirituales, sirviendo al Señor con oración y siendo verdaderos hijos de Dios en todo momento. Virtud para la paciencia, para la piedad. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos algo o una tarea bastante difícil. Aleluya. Afecto fraternal. Este paso es vital para que cumplamos la ley de Cristo, el afecto entre los que somos cuerpo de Cristo, y no va a haber solo a los hermanos con afecto fraternal, sino que a los que también no son del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque usted tiene que llevar un testimonio. Amén. Si no aman a los hermanos a quienes ven como todos los días, ¿cómo amarán a Dios a quien no han visto jamás? Gloria al Señor. Virtud para dar afecto fraternal. Amén. Si no aceptamos
o si no acepta a sus hermanos con sus defectos, ¿dónde está su amor por Dios? Son dos grandes mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Sí, amén. Luego nos pedirá Cristo que amemos a nuestros enemigos. Ahora medite, si no puede ver al que está sentado a su lado o a sus mismos hermanos, ¿cómo podrá amar a su enemigo? Hace falta algo en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. El último dice amor. Añadir amor a ese amor fraternal, a ese afecto fraternal. El don grande del corazón de Dios, de su Santo Espíritu, este amor lo podemos compartir con toda la raza humana. Amén. El amor de Dios. No es lo mismo que usted diga yo amo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, como amar a los que nos aborrecen. Esa es la lucha de muchos hijos de Dios. Es más, aquí entran personas que a alguien no se les hace agradable y no pueden pedirle a Dios que les cambie esa mente y puedan amar a su prójimo. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos, vamos a poder amar a Dios. Gloria a Dios. Amén. El Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Con ese amor que Dios nos amó, nosotros tenemos que amar a Dios y a nuestros semejantes. Sí, amén. Es ahí donde tenemos nosotros esas luchas, las cuales muchas veces nos llevan a fracasar como hijos de Dios. Amén. Los que leyeron el texto bíblico del mensaje dice que el que tiene todas estas cosas no vivirá ocioso de acuerdo a lo que es el conocimiento de Jesucristo. Amén. Dios no quiere un cuerpo ocioso que no quiera conocer a Cristo. Amén. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Amén. Es una exhortación a que el ocioso no tiene parte porque no puede llegar a conocer el que le dio la promesa de salvación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Cuando llama ocioso es aquel que no tiene el tiempo para poder escudriñar las Sagradas Escrituras y ocuparse en su salvación. Amén. Recuérdese que no se está ocupando en la salvación de otras personas. Es su salvación la que está buscando. Edifíquese leyendo las Sagradas Escrituras y no habrá ociosidad en su vida, sino lucha por alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El conocimiento de la palabra de Dios debe de ser primordial en la vida del cristiano. Aleluya. ¿Por qué debe de ser primordial? Porque ustedes mismos leyeron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no conocerlo? Y para poder obedecerlo. Porque son las Sagradas Escrituras las que nos van a llevar a tener o obtener la salvación. No es otra cosa. Por eso en el libro de Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros, no dijo el Señor a mí o el apóstol, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y hallarás y ellas son las que dan testimonio de mí.
Gloria. Amén. Ahora, usted conoce que ahí está el conocimiento de su salvación. Es ahí donde usted va a encontrar la salvación de su alma en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Por qué aceptamos a Cristo? Porque queremos ir al reino con Él. Amén. No queremos ir a un lugar que no conocemos o a ver a alguien que no conocemos o que no amamos. Usted tiene que conocer a dónde quiere llegar. Amén. O tiene que conocer el que lo va a guiar hasta el final. Amén. Las cosas son muy naturales. ¿Alguien sigue a alguien que no conozca? No, tenemos una mente despierta como para no irlos con el que les diga, vente, yo te llevo, yo te amo, yo te voy a llevar a tal lugar o al reino. Usted va a seguir a alguien que conoce. Lo mismo es seguir a Jesucristo. Conózcalo. Amén. Gloria a Dios. No es lo mismo decir me voy con Cristo a decir yo conozco al que con quien me quiero ir. Amén. Bendito Gloria a sea. Dios. Porque me voy con Cristo hasta el diablo si quisiera ir con él. Amén. Pero no alcanzará eso el diablo porque conociéndole desobedeció. Amén. Una congregación que conoce a Dios no puede desobedecer. Amén. La congregación que conoce a Cristo va a obedecer y va a vivir obedeciendo los mandamientos de Gloria al Dios. Señor. Amén, Señor. En el libro de Proverbios 2, 4 y 5 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Alabado el nombre del Señor. Amén. Quiere decir que si nos dicen, ahí hay plata, ahí hay oro, dejamos todo por irlo a buscar. Amén. Pero la palabra de Dios es la que está quedando de último. Y hallaréis, dice, el conocimiento de Dios. Le está diciendo dónde encontrar el conocimiento de Dios. Amén. Si nos está diciendo en dónde lo vamos a encontrar, ¿por qué se nos está haciendo tan difícil agarrar una escritura y leerla? Amén. Es triste ver cómo las personas están en un teléfono y riéndose de cualquier cosa que vean. A veces tal los voltea a ver qué tienen, porque jajaja viendo cualquier locura. Amén. Se gozan. Pero les aseguro que no abren un celular para leer la Biblia. Eso es lo que necesitamos, hermanos. No hay secreto en alcanzar la salvación. Lo que hace falta es obediencia, Amén. amor a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si nosotros logramos entender el amor de Dios, vamos a poder entender los 7 dones que el Señor nos pone para que no estemos ociosos en el conocimiento de la palabra, sino activos, como el mensaje del viernes, como guerreros Amén. de Cristo. Sí, amén. No esperando que alguien nos diga, ahí viene Cristo o vamos, allá está Cristo. Usted sabe dónde está Cristo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben en dónde está Cristo? Amén. 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 Es hermoso reconocer que tenemos un Cristo vivo en nuestro corazón. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Las cosas que ahora vivo en la carne las vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe del creyente. Tener a un Cristo vivo en su corazón. Sí, amén. Bendito Y entonces podrá añadir virtud a tu fe para la salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.
saben que hay presencia del Espíritu Santo. Amén. Él está con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la visitación. Te damos gracias porque te mueves en este lugar. Te damos gracias porque has hecho presencia. Y en este lugar donde estoy de pie, hay un fluir del Espíritu Santo. Y así tiene que haber en todo el cuerpo de Cristo. Extienda sus manos y podrá palpar lo que hay aquí. En el nombre de Jesús pido que el fuego del Espíritu Santo se manifieste tocando la vida de cada hijo de Dios. Señor Jesús, que ellos entiendan que estás caminando en este lugar, que ellos puedan y no sientan nomás que pasas. Como el ciego, él no solo sintió que pasaba Jesús por ese lugar, sino que él también le clamó y le dijo: Jesús, hijo de David, aquí estoy. Eso es lo que tiene que hacer ahora en este momento. Dígale: Señor Jesús, aquí estoy esperando sentirte. Aquí estoy esperando mi milagro. Aquí estoy queriendo recibir de ti ese poder de Dios, esa fe. Añádeme esas virtudes a mi vida, porque quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús, el fluir del Espíritu Santo va a tocar estas almas. Fluye, Espíritu Santo, de nosotros, de estos cuerpos carnales. Se levanta lo que nos sirve, porque recibiremos de un Dios grande y poderoso el amor que ha derramado para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, créale, no vea su necesidad, vea al Cristo que está a su lado, vea al Cristo que camina en este lugar, vea al Cristo que la guía, que le va a edificar su vida, que le va a sanar, que le va a libertar. En el nombre de Jesús, así, Padre, reprendo todo espíritu de demonio, toda enfermedad, toda dolencia, brujerías, hechicerías, santerías, enfermedades en el hígado, en los riñones, en el páncreas, en el cerebro. Señor, alcoholismo, drogadicción, en tu nombre son reprendidos y se van de toda alma que ha creído en un Dios vivo y poderoso. En el nombre de Jesús, temores, el que padece de temores, póngase su mente ponga su mente en las manos del Señor y ponga su mano en sus sentidos y créale que el temor se va. En el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, también todo espíritu de nervios, de miedos, se van en el nombre de Jesús. Hay poder en tu preciosa sangre. Señor Jesús, esos corazones enfermos, es el momento, Padre, porque aquí no habrán enfermos de corazón, sino sanos de corazón y limpios de corazón para el servicio al Señor. En el nombre de Jesús, declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.